Así que nada, en un momento dado reconoce, ¿sabes? Empieza a entender que está luchando contra eso, que se está resistiendo. Esto también es muy típico, lo que tú has dicho, de soltar el control, de dejarse llevar. Pues en este caso, decide precisamente eso, decide dejar de luchar y suelta. Suelta todo tipo de control, deja de buscar algún tipo de explicación, sobre todo, algún tipo de respuesta de por qué estoy aquí, para qué me está pasando, cómo puedo cambiar, cómo puedo arreglar esto, sino que simplemente lo suelta, lo deja allí, dice, vale, pues ya está, no deja, no trata de buscar un mapa, ¿sabes? Estaba tratando de hacer un mapa de la realidad. Nosotros aquí, en esta realidad, tenemos un mapa un poco consciente, ¿no? De lo Sí. que hay. Las Sí, incluso con los distancias. ojos cerrados sabes dónde está cada cosa. Eso es. Sí, sí, sí. Tienes una conciencia del aire, de los sonidos, del entorno. Y sabes que una mesa pues, son 4 patas, X, Z, Y. Tenemos un mapa mental de la vida. En este caso, él como que decidió dejar de tener ese mapa, de esa estructura. Dijo, bueno, pues ya está, no hay realidad. O no necesito darle una sensación de no necesito darle un sentido a la realidad. ¿De acuerdo? Entonces como que se deja llevar. Y ahí es cuando le golpea, de golpe, le viene una sensación de alivio y de paz, que precisamente es eso, la de soltar el control, de decir, Justo. bueno, no es necesario que todo tenga una explicación, que todo tenga un sentido. Y dice que lo describe como la sensación más placentera que ha tenido en su vida. Wow. Esto es muy típico, de nuevo, hemos visto historias aquí como en esos estados, precisamente lo más placentero que jamás han vivido en su vida está en ese estado de presencia, no por la sustancia en sí, esto es importante, sino por la sensación de paz que llegan a acumular, ¿no? La sensación de liberación mental. Sí, pero yo como lo interpreto es que eso surge porque has llegado a un punto de agobio y luego te das cuenta que soltando, como cuando estás en la cresta de la ola, que luego bajar, aunque yo nunca he estado en la cresta de la ola, por así decirlo, ¿no? Pero la sensación y metafóricamente, miedo, sueltas el control y de ahí surge la paz, ¿no? De rendirte y de no resistir a la ola, ¿no? Entonces, obviamente estas sustancias llegas a ese punto, no hace falta ni mucho menos, pero también es porque te obligan a rendirte. Claro, no te queda otra. Es como, ¿te obligan a rendirte y por eso tienes paz? O si no te rindes... O sí o sí vas a tener la paz porque estás tomando eso, ¿sabes? Es como que... No, Es un camino que tiene, pues, un ABC, ¿no? Para cada persona que lo toma. Es muy diferente, pero sí que tiene como esos momentos, pues, de al principio bien, luego la pequeña muerte, incluso, que con el LSD se habla mucho de la pequeña muerte, ¿no? De sentir que te mueres o que te vuelves loco, y luego el renacer, ¿no? Que eso también pasa con un montón de ayahuasca, con un montón de sustancias. Entonces creo que es literalmente la naturaleza humana. Sí, ¿no? y lo que también me ha resonado mucho lo que has dicho de no es tomar la sustancia en sí, es el camino que procede. Efectivamente, encuentras la paz una vez has encontrado una vez has salido de la locura absoluta, quizá, ¿no? Lo que tú decías, ese agobio, ese contraste también te hace entender lo pacífica que es que puede llegar a ser la vida, ¿no? Por eso el LSD se relaciona tanto con los hippies, el movimiento hippie, con el paz y tal, porque, claro, te hace entender lo fácil que es, ¿no? Si estás luchando, reteniendo y pegándote y tal, y resistiéndote a esa sensación, en vez de decir, que esto también está bien, y simplemente entrar en ese estado meditativo de paz, cuando nada te está en realidad disturbando como tal, efectivamente es cuando llegas a ese nirvana, ¿no? A esa especie de momento de iluminación. Sí, sí. Y curioso también que lo hablaremos cuando hablemos del proyecto MK Ultra, de la CIA, cómo también en los años 50, 40, 60 se vendía en farmacia. Sí. Al igual que las salvias, a día de hoy la pueden comprar en cualquier head shop, dijiste. También se vendían botes mucho más potentes de lo que son a día de hoy cartones, ¿no? Entonces, sí, se vendía el líquido. Curioso cómo ya se está investigando también cómo tiene poder terapéutico, ¿no? Poder sanar pues, traumas y como antes era legal y bueno, también obviamente sin conciencia hay peligro detrás. Entonces, claramente. No sé si estoy a favor o en contra de que se vendan farmacias, pero bueno, también sería entrar en otro tema a nivel farmacéutico, hacia dónde va el mundo. Es otro debate, incluso lo que dices, ¿no? No sé hasta qué punto sería interesante, porque la historia que contar... Esta, por ejemplo, es bastante más calmadita, más introspectiva. La siguiente que vamos a contar es mucho más... Bueno, ¿Sí? Precisamente, sí, luego lo veremos. Luego ¿no? lo vemos. Precisamente yo estaría un poco, no en contra quizá, pero bueno, sí hay que tomarlo con un grano de sal, como se dice en inglés, ¿no? Un poco cogerlo con pinzas todo. En todo caso, este chico, como digo, estaba en este estado de paz absoluta y como que el concepto del yo pues deja de tener sentido para él, como que ya no hay una identidad propia, no hay, digamos,
nada que tenga que reconocerse, porque está simplemente siendo, simplemente existe, es consciencia, es presente, no tiene nada ahí de lo que preocuparse, ni nada de por lo que luchar, ni nada. Está ahí en esa presencia y ahí dice que cita al Buda en su cabeza sin saberlo, sin pensar en él, que pensaba como que él estuvo una cita, él cita al Buda, ¿vale? O sea, una frase que dijo una frase de Buda, la cita en su cabeza sin saber que era como sin caer en la cuenta que es de Buda, que cita sin... A ver, es que en inglés hay una frase que es, o sea, en inglés es no self, no problem. Self es como... Sí, sin identidad puede ser. Es que claro, el self es como el yo uno mismo, ¿no? Sin Sí. yo mismo... Sin el yo. Sin el yo no hay problema, ¿de acuerdo? Wow. Claro. O sea, eso lo dijo Buda. Eso lo dijo Buda. Si no hay yo, claro, si no existes tú, ¿qué problema existe? Y eso él lo dijo también. Y él lo dijo en su mente como que lo citó sin darse cuenta, o sea, sin pensar en ello, sin estar pensando en... Y luego, imagino que al tiempo descubrió que era el Buda. Luego cuando esto, claro, luego buscó información y dijo, coño, esto es del Buda. ¿En serio? Claro, en el momento y cierra, y vamos, y es increíble como que ahora dentro de un momento voy a contar, justo ve a Buda, ¿sabes? Claro, pero qué curioso cómo está cogiendo un mensaje canalizado de ahí, de los maestros, porque esto es algo que los maestros dicen, ¿no? No es el maestro, es el mensaje, ¿no? Muchos maestros dicen esto de cómo lo importante es el mensaje. No el mensajero, Exacto. efectivamente. Entonces, es curioso cómo el mensaje ya está ahí. Lo único que los maestros tienen esa capacidad de poder verlo y poder transmitirlo. Entonces, muy curioso, hermano. Sí, es interesante cómo el hecho de que los mensajes estén ahí y que tú solamente seas un mensajero, como dices, una persona que lo canaliza, que lo manifiesta, que lo dice, que lo dicta, pero que realmente la referencia está ahí arriba y cada uno tenemos acceso y tal. Entonces es interesante cómo efectivamente en este estado, que capaz lo había leído por ahí porque él había meditado mucho, había leído ya, pues sí, posiblemente lo tuviera por algún rincón del inconsciente, capaz que... Pero es curioso cómo sin ningún motivo aparente le viene esa sensación de no tengo sentido del yo, ya estoy bien, ya estoy aquí en este momento presente, no tengo que luchar contra nada y que precisamente si no hay un yo, no hay un problema tampoco. Porque quien tiene el problema es la personalidad, ¿no? Pues Antonio Villa o Endica Ordóñez, ¿sabes? En plan, pues tengo este problema. Claro, si no está Endica, ¿dónde está el problema? Total. Entonces, bueno, en este caso, este chico entró llegó a esa conclusión en este momento, cosa que me parece ya brutal. Ya este viaje, solo por esto quizá, podría ser muy interesante, pero es que aquí empieza a, digamos, subir, a escalar a nivel espiritual, para bien también, por suerte, el viaje. Y es que vuelve a meditar, ahí en este momento vuelve a entrar otra vez en estado meditativo porque empieza a ver como lo que decía, ¿no? Empieza a ver que los efectos parecían disiparse un poco, ¿no? Han pasado unas horas ya después de todo esto y recordemos que llevará el tío 2 o 3 horas en viaje. Entonces pensaba que estaba empezando a bajar, así que decide meditar para aprovechar ese viaje, ¿no? Esto es también muy común a veces de, bueno, ya estoy en el final del viaje, ya estoy bajando el viaje, ya no estoy en el pico, que es súper fácil entrar y ver visuales. Bueno, pues al menos voy a centrarme, voy a meditar, porque así por lo menos mantengo... Sí, potencias un poco, ¿no? Claro, y mantengo los efectos y los beneficios de estar en este estado, aunque sea bajito. Pero en este caso no era así, en este caso seguía en un pico absoluto, ¿no? Enorme, pero él pensaba que se estaba bajando. Y en cuanto cierra los ojos, se vuelve a ir directo, ¿no? Como de golpe. ¿Vale? Y aquí aparecen, cuando está meditando, aparecen unos maestros iluminados, que el tío empieza a ver como, pues eso, Krishna, Jesús, Buda, empieza a ver maestros en general, ¿no? Tampoco les pone nombre a veces al principio, como que simplemente los ve. Y los ve extremadamente tranquilos, en paz, muy calmados. No todos son conocidos, ¿eh? No todos son Buda o tal. De hecho, habla con uno que le pregunta, le dice, claro, en este momento él... Y esto es algo que es difícil de explicar, sobre todo para alguien que a lo mejor no haya tomado esto. No es una cuestión de que él esté visualizando, imaginándose a los maestros. Es una cuestión de que te encuentras como dentro de una sala distinta, como que tu cuerpo lo dejas de lado, o sea, dejas incluso de sentirlo y estás en otro lado. Tu conciencia se va a otro punto, a otro lado. Es complicado de analizar en este caso cuál de las... O sea, si eran unas visuales o era genuinamente la conciencia. Sí. Yo pienso que va más por este lado, pero como no podemos preguntarle... Claro. Esto me recuerda un poco a lo que hablamos en el episodio anterior de Garabandal, cómo las niñas estaban en un éxtasis y no podían moverlas porque estaban en otro plano. Como que ellas estaban en otro lugar. Claro. ¿no? Pues esto igual entran a otro reino. Y es curioso porque la pintura de la pared había templos budistas, de repente dice una frase del Buda, de repente se encuentra con Buda.
él tenía algún, no sé, Afinidad, esa afinidad por el budismo, o era budista, o por qué de repente se te aparece el Buda, ¿no? Claro. O sea, bueno, no sé si lo comenta. No, no comenta nada de ese detalle, aunque sí que es cierto que viendo que ella leía a Alan Watts, a Eckhart Tolle, Sí, un a poco, Eckhart Tolle y toda esta gente, sí que tiene un poco esa filosofía oriental. eso es, esa chispa espiritual la lleva Sí. dentro. Entonces, capaz que seguramente conocía yo, pero yo, por ejemplo, conozco a Buda también, me habré leído algún sura suyo, pero no me he estudiado el Bhagavad Gita, no, Claro. no he leído, no sé, no me he leído nada de sus enseñanzas en particular. Claro. Entonces, Es que yo. ahora me viene a la mente, y esto es algo que hablaremos próximamente, sobre experiencias cercanas a la muerte en niños, ¿no? Es curioso porque, claro, pues una persona que es católica o que es budista, tiene sentido que vean al Buda o que vean a Cristo. Pero un niño que no tiene esa contaminación cultural o esa influencia Sí. cultural, ¿qué se le aparece? O más aún, un ciego, por ejemplo. Claro, no tienes experiencia visual. Claro, ¿no? no tienes como referencia, Eso, referencia. de cómo o sea, la energía, por ejemplo, crística o de Buda, que al final para mí es como la misma, es amor, unidad. ¿Cómo se representa si no hay una imagen? ¿No? O también puede ser un sentimiento, ¿no? Una sensación, una calidez. Pero es interesante abordar este tema próximamente. Pues sí, lo veremos. En todo caso, él, como digo, estaba hablando con estos maestros que él estaba viendo. Entonces, está en ese reino, o sea, genuinamente los ve y habla con ellos, interactúa, los siente físicamente. Y habla con uno de ellos que dice que llevaba como 200 años explorando el universo. Y dice que, claro, Un random, ¿no? Sí, sí, un maestro espiritual dice, llevo 200 años experimentando y explorando el universo, y dice, no he llegado ni al 1%. Fua. Claro que es normal, evidentemente, si he hecho 200 años, yo creo que no tendrías ni para el 0,01%. Sí. Si incluso si fueras a un planeta por segundo, vamos, no llegas, no llegas. Pues habla con uno de estos, por ejemplo, le comentan que efectivamente pues, están ahí, ¿no? Él siente que está a punto de entrar en un estado muy elevado de conciencia. O sea, como él tenía la sensación de, hostia, me van a enseñar el universo, ¿sabes? Voy a empezar a explorar aquí como un cabrón, Wow. no sé, ¿sabes? De hecho, luego justo lo comentaré antes de entrar en los registros que va a haber ahora, que él tiene justo esa sensación, porque este maestro, de hecho, que está ahí explorando todo el universo, le ofrece ir ante el Buda. Que aquí es cuando le dice, claro, le dice, oye, ¿tú quieres ir a ver a Buda? ¿La había visto antes? Al mismo, el tío de los 200 años explorando el universo, Vale. En un momento dado el tío le pregunta, ¿qué me sabes? Vale, pero antes no había visto a Buda, ¿no? No, antes no, Vale, antes vale. estaba. O sea, fue el tío el que le maestro. ofrece. Y el maestro este le dice, oye Bob, tú te veo aquí, súper interesante, te veo ahí súper guay en tu viaje, en tu tripi, increíble, has venido aquí a este mundo astral cuántico. ¿A ti no te apetecería conocer a uno de los jefes al que manda? Al Buda. ¿Qué te parece, chaval? Y el tío, buah, pues hermano, creo que acabo de citarlo hace 2 minutos. ¿Qué tal si me llevas a verlo? Entonces, efectivamente, lo lleva ante el Buda. Y el Buda lo ve y dice que es increíble porque le sientes como esa sensación de amor, de paz. Dice que le miraba con una compasión. Buda es que precisamente habla de compasión, ¿no? Como de, wow, de no juicio. Dice que en su vida se había sentido tan poco juzgado ante un ser, ante una persona, ¿no? Ante, en general, cualquier cosa. Como que sentía ese amor infinito, esa compasión, el querer, como si Buda quisiera entregarle todo el universo a él, ¿no? O sea, se sentía en un éxtasis, ¿no? De paz y de amor y de bondad. Y en este momento Buda justo está el tío, pues imagínate, bueno, no voy a imitar el acento hindú porque tampoco es plan, pero imagino a Buda, ¿sabes? Con su cuerpo morenito y tal, y diciéndole, oye, ¿no quieres ver algo interesante? Y el tío, que si quiero, joder, ¿sabes? En plan, estoy aquí ante ti, por favor, ¿no? Con todo el gusto y con todo el placer del mundo. Y Buda lo lleva hasta una puerta enorme, ¿vale? Imaginaos una puerta súper bonita, llena de detalles, ¿no? De madera, todo perfecto. Ornamentaciones. Ornamentado, todo increíble, ¿no? Gigante, ¿no? Enorme, enorme. Dice que era kilométrica. ¿Qué había ahí detrás? Claro, detrás de una gran puerta, ¿no? Pues algo grande tiene que haber, seguramente. Y en ese momento era como, dice que lo veía como si fuese una puerta enorme, ¿no? Tipo como si fuera una puerta de búnker muy grande, pero súper bonita, súper detallada. Y entonces aparece como un espíritu enorme del Buda. ¿Sabes? Como que desde el Buda nace un espíritu enorme
que abre la puerta para vosotros, para ellos, ¿vale? Le abre las puertas y él dice como que en ese momento, que a todo esto tiene conversaciones con Buda o con estos maestros, no necesariamente abriendo la boca, él siente como telepáticamente se va intercambiando la información, que esto es algo también muy típico de estas sustancias y tal, el tema de la telepatía, telequinesis, etc. Sobre todo telepatía más que telequinesis. Y Buda le responde, le pregunta, porque él le dice, vale, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y el tío, antes de que, justo cuando está abriendo la puerta, antes de que él ni tan siquiera pueda llamar a la puerta o abrirla o preguntar qué es, Buda ya le está respondiendo diciéndole, esto es la biblioteca del conocimiento. Wow. Luego él comenta algo acerca de que esto se les puede conocer como registros acásicos. Vale. ¿Vale? Que esto durante el viaje él no lo reconoce como tal, pero dice que es... ¿Qué son los registros acásicos? Los registros acásicos es una biblioteca, digamos, de información de toda tu alma, de todo lo que tu alma ha vivido. Vale. ¿De acuerdo? Vidas pasadas, otros paraísos, otros planos, otras dimensiones, cualquier tipo de... Más que vidas pasadas, vidas paralelas, porque el tiempo no existe, entonces puede que una vida del año 1200 la vivas... Vale. ¿Y de tu propia alma o en general de la humanidad? Ahí está la cosa. Hay quien dice que para empezar es de tu alma, pero ahí dentro de tu alma también está todo el código genético de toda la humanidad. Ergo, tienes acceso a toda la historia de la humanidad. Eso me suena a lo de en una gota de océano está el océano. Claro, no está todo el océano, pero está todo el océano, ¿me explico? O sea, el océano entero es una gota de océano, ¿no? Claro, Entonces, tú si sacas, o sea, si de un océano sacas una gota, tú de un océano puedes sacar una gota, pero de esa gota no puedes sacar el océano. ¿Me explico? O sea, no lo puedes eliminar, siempre está ahí, porque le estás sacando. ¿no? O sea, me suena un poco a eso, ¿no? Como un alma puede ser como una gota, pero también es el océano. Claro, porque va a tener la información de... todo el océano. Tienen los mismos minerales, las mismas todas, ¿no? Entonces, en este caso igual, un alma tiene acceso a todo. ¿Y él sabía que esa biblioteca conocía los registros acásicos o luego lo investigó y lo pudo conocer? O de primeras dijo, vale. Él simplemente entró ahí, en ese momento no habla de registros acásicos, vale. Pero esto luego creo que es en los comentarios que él comenta algo de esto, ¿no? De, oye, esto, lo que estés comentando los registros acásicos es tal cual así. Vale. Entonces, claro, habla de eso, de como que está entrando en su registro. El Buda se lo dice, le llama la biblioteca del conocimiento. Claro, que está lo que decías tú antes, ¿no? Como él no tenía la referencia del registro acásico, entonces estaba viendo algo sin más, claro. Y una persona distinta vería registro acásico, le diría registro acásico porque su subconsciente lo tiene. Claro. Quién sabe, ¿no? Pero bueno, a mí incluso me tiene más sentido también, porque es como, bueno, es curioso. Todos ven lo mismo, una biblioteca, ¿no? Sí, es curioso porque, bueno, un ejemplo que es absurdo, pero creo que tiene sentido, lo que te conté, yo soñé una vez cómo me estaba enfadando porque no conseguía... Hablaba con alguien y no sabía qué palabra me estaba diciendo en inglés exactamente. Ajá. Y estaba como en el sueño frustrado, ¿sabes? No sé, enfadado, irascible por ese tema. Y claro, de repente cojo el móvil y lo busco en el traductor. Y de repente me aparece la palabra. Es como... Un poco me ha recordado como esto, ¿no? Como, claro, mi cerebro y mi mente ya lo tenía y tuve que buscarlo en el traductor, pero claro, en el sueño. Entonces yo era el traductor, yo era el sueño, yo era la traducción. Estaba hecho de tu conciencia. Exacto, entonces me ha resonado un poco a eso, ¿no? Como que ya se sabe, pero tiene que pasar ese proceso para conocerse, ¿no? Entonces, claro. Puede ser, efectivamente, no sé, es curioso. En este caso, pues él simplemente dice cómo habría la biblioteca. Una biblioteca, por cierto, enorme también. Vale. De nuevo, estanterías kilométricas, tanto hacia el fondo como hacia arriba, vale. Hasta el punto de que él dice que es tan grande que su espíritu, por así decirlo, su alma, le da la capacidad de volar para poder acceder a los... ¡Qué locura! ¿Sabes? Entonces, en ese punto le está mirando abajo y siente como se le entrega, como si su alma le entregase la capacidad de volar y se pone a investigar, se puede poner ahí a mirar dentro de la biblioteca para alcanzar pues, los libros más altos y tal, porque obviamente si no llegas. ¿Y fue a por algo en concreto? Pues dice que abre uno, ¿vale? Aleatorio. Claro, no dice... No, pero él ya sabe lo que va a haber, ¿no? Yo creo que ahí es verdad, hay como que da igual cuál cojas, que vas a ver lo que vas a ver. Exactamente, vas a ver lo que te toca ver o vas a coger el que te toca coger, ¿me explico? Y dice que, bueno, que entonces ocurre lo que tiene que ocurrir, que no lo puede describir, que es inefable, que no tiene ningún tipo de palabras, porque el libro ese responde a
todas las preguntas que jamás una persona podría hacerse. O sea, como que en ese momento de abrir el libro y de mirarlo y de tal, todas sus respuestas quedan respondidas. O sea, al momento conoce todo del universo, conoce todo, de dónde nace la vida, de dónde nacen las almas. ¿Pero él hacía la pregunta de manera consciente o lo sabe sin hacer preguntas? No, abre el libro y el libro ya le inunda de esa información. Como que te inunda esa información, como que, no sé, que todo... Claro, yo como me imagino, es como que de repente abres el libro y piensas una pregunta y te viene la respuesta. No, en plan, a nivel mental, piensas la pregunta y te viene la respuesta. Claro. Piensas la pregunta y te viene la respuesta. En este caso no, porque precisamente el nivel mental, o sea, el plano mental ahí está apagado. O sea, ahí no hay está límites. Por debajo del espiritual. Claro, no hay límites. Puede pasar todo a la vez. Entonces, como que abres y toda la información te llega a la vez. Has hecho todas las preguntas a la vez y te han llegado todas las preguntas a la vez. ¿Me explico? Y tú no has tenido que formular la pregunta. Es como que todo es en sintonía, todo es a la vez. Es complejo de explicar. De hecho, no sé de qué estoy hablando, pero está el plano físico, luego el que vibra como muy lento, luego el plano mental, ¿verdad?, que vibra un poco más rápido, y luego el espiritual, que vibra mucho, mucho más rápido. Y creo que hay uno más, que no sé decirte, pero me cuadra mucho con esto que dices, ¿no? Como que lo que hablamos un poco de Darius, ya lo sabes, Darius hizo cientos de viajes astrales y hablaba de cuando llegaba a ese punto, a ese mundo astral, ya sabía la información sin tener que pasar por un proceso de estudiar o de aprender. Claro, porque ya es lo el sabes. capítulo 3, viajes astrales. Sí. Pero bueno, interesante. Sí, muy curioso, porque es eso, es como que tu mente o el espíritu llega a un punto, un plano en el que no necesita de nada más que de lo que tienes ahí, de la información. Entonces, bueno, simplemente él entienda que todo es, o sea, como que todo, tiene la sensación de que todo es como debería ser, todo es perfecto, puede visitar, en ese momento tiene la posibilidad o el poder de teletransportarse, ¿vale? Ok. ¿A alguna zona en concreto? En la Tierra. Hostia. Se puede ir teletransportando por los sitios, ¿sabes? Dice que lo ve, claro, dice, aquí sí que es verdad que lo ve como más como energía y estructura, ¿sabes? No veía, yo qué sé, Nueva York, no veía las personas moverse, pero podía ir moviéndose por sitios y veía las estructuras, la energía, cómo se formaba todo, ¿no? Como que llegaba a la sustancia, ¿no? A la esencia de la vida misma, digamos, o de la pura estructura de todo, ¿no? Ve el mundo sin filtros, digamos, está en todo sin filtro. Como en el mundo astral. Eso es. Mi teoría es de que entró en el mundo astral, efectivamente. Mundo, ¿no? Que también maestros espirituales budistas llegan a ese punto sin tomar nada, con meditación, lo que hablamos de Darius E. Wright y de los monjes budistas como el Dan Bufo. ¿A dónde irías tú si te dicen, oye, puedes ir a cualquier lugar? Ahora mismo en la Tierra. Ahora mismo en la Tierra no lo sé. La verdad yo creo que... no lo sé, porque diría, venga, las pirámides por abajo, a ver qué hay. A ver si están las columnas esas o no. O me iría, yo qué sé, a algún sitio, a alguna base estadounidense. Pero claro, es que no la conozco, porque el Área 51 ni de coña tienen cosas allí, eso lo tienen ahí puesto para el público. Pero ellos seguro tienen alguna base escondida de la mano de Dios que no conoce ni tres gatos, ¿sabes? En Alaska o en algún sitio. Pero iría a algún sitio así, a ver qué hay. Y seguramente entraría y vería algunas entidades por ahí y me dirían, oye, tú aquí no puedes estar. Fuera de aquí. Fuera de aquí. ¿Qué está pasado también? Hay historias así. Eso lo hablaremos próximamente, de... Con la CIA, seguramente. Justo lo de la CIA y el proyecto Stargate, cómo crean agentes con más poderes. allá. En el más allá, es una locura. Pero bueno, yo no sé dónde iría, tío. Pero bueno, que nos pongan ahí por los comentarios dónde irían. A ver, yo te diría al Monte Fuji o algún sitio por ahí, ¿no? Al Monte Fuji. Al Monte Fuji o al Everest, a lo alto, ¿no? ¿Cómo será ese mundo ahí, ¿sabes? Bueno, pero ahí puedes ir, entre comillas, si quisieras, ¿sabes? Al Monte Everest es un por culo, pero... Sí, pero a las pirámides también puedes ir abajo, ¿no? No, abajo eso está... Pero se puede... No. Está súper cerrado. Sí, como abajo del todo, ya. Claro, yo me refiero a mirar por debajo, ver si hay un cohete, ¿sabes? O yo qué sé qué hay. Claro, tú irías como a resolver un misterio de la humanidad, ¿no? Efectivamente, yo me iría al fondo de tal, o me iría, no sé, recorrería las cuevas más. Ahí, mira, hay un sistema de cuevas en Estados Unidos que es más grande, que es casi tan grande como la superficie. O sea, una locura. En plan de, bueno, no sé. Y en Estados Unidos hay, de hecho, un montón de... O sea, tú ves, mira, si me acuerdo, lo dejo en pantalla. Hay una imagen que es como los puntos, o sea, salen puntitos de
las personas que han desaparecido en Estados Unidos, ¿vale? Casos de desapariciones, salen puntitos. Vale. Y luego sale entradas a sistemas de cuevas en Estados Unidos y es un calco uno del otro. O sea, gente que ha desaparecido con cercano, con justo al lado hay cuevas enormes. ¿Que esto es gente que ha usado esas cuevas para esconder cadáveres? Puede que sí. Puede ser. O quién sabe si han sido sociedades que viven ahí abajo y que yo qué sé, que han desaparecido, les han secuestrado y viven ahí, yo qué sé, quién sabe. Sí. De hecho hay por cerrar ya este tema de sitios raros en la Tierra, que puede ser otro capítulo, hay el bosque, creo que es el Apalache, no me acuerdo cómo se llama, aquí me estoy tirando un poco un triple, en Canadá, bueno, en el norte de Estados Unidos, parte de Canadá, al noreste, ¿vale? Si buscáis, pues si queréis haceros una imagen mental, Nueva York, pues arriba, ¿no? Más para arriba, y por ahí, por esa zona de Canadá. Y hay un bosque que incluso los nativos americanos que quedan allí no van. O sea, como que dicen que no viven allí, viven por alrededores y tal, porque desapareces. En plan, es como un sitio místico, ¿sabes? Mágico, pero a nivel un poco negativo, ¿sabes? Como que, no sé. Como el Triángulo de las Bermudas. Algo así, de sitios, no sé, interesante. Entonces no sé dónde iría. Yo la verdad que ahora mismo, pero sí que es verdad que me interesa mucho ese tema con las sustancias, con la molécula, por ejemplo, el LSD o con la psilocibina, el hecho de entrar en viajes astrales, entrar en esos planos, que es cierto que a mí me interesa más la parte de hacerlo, obviamente, con meditación, sin ningún tipo de sustancia, porque no te haces dependiente de nada, ¿sabes? En el sentido de, vale, lo otro es una herramienta, pero bueno, si, o sea, igual que una herramienta para arreglar el coche, una llave inglesa, si por alguna razón los humanos fuéramos capaces de apretar tuercas a base de, pues bueno, de entrenamiento, pues hombre, yo prefiero saber apretar tuercas con la mano porque no dependes de ninguna herramienta, ya está, aunque no sea buena ni mala, simplemente, ¿me explico? Pero en todo caso... Vale, estaba visitando distintos lugares, ¿no? Estaba visitando distintos lugares, ¿vale? Y entonces como que en ese punto luego ya empieza, se sigue haciendo preguntas, sigue hablando con los espíritus, ¿no? Y entonces como que los espíritus le van comentando, ¿no? Él hace a lo mejor preguntas ¿Los espíritus o el espíritu maestro que había ido a conocer el universo? Claro, es que no lo comenta. Capaz que sí que es el mismo, ¿no? Porque como a lo mejor pues vuelve a él y tiene la confianza. Claro, después de entrar en la sala con Buda y de abrir el libro y de conocer la información dentro del universo. Eso es. Luego sigue hablando vuelve a tener conversaciones con uno de los espíritus y que eso le pregunta, oye, bueno, no sé si es el espíritu de Buda, es que no lo deja claro, efectivamente, no deja en claro esto. Pero dice a lo mejor, claro, le pregunta cómo llevar una vida espiritualmente exitosa, ¿no? Más centrada, más tal. Entonces, claro, el espíritu dice que mire a las señales que hay por el mundo, que lo ve en todos lados, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, Estados Unidos, Unión Europea, Naciones Unidas, conexión Wi-Fi, como que todo es conexión, unión. Bueno, y él mismo dice que ahora apuntándolo lo reconoce que es un poco, que sonaba como que en su viaje sonaba más profundo, ¿sabes? Que contarlo luego... Pero que contarlo después como que reconoce que le da hasta vergüenza, ¿no? Comentar un poco esa tontería. Hasta eso llegó tu mente, ¿no? Claro, hasta eso. Pero que en verdad, si lo piensas, tiene hasta cierto punto sentido. En plan, todo ves por ahí, son todos Emiratos Árabes unidos, no sé qué, todo como que busca la unión, aunque nos están separando cada vez más que nunca. Es que yo creo que es eso, ¿no? Van justo al contrario. Claro, quizás para precisamente... It's Spain. ¿Eh? It's Spain. ¿Qué pasa? Por dolor, ¿o qué? España. No sé. Pero España viene de Hispania, viene de otro lado, viene de otro... No sé. Quién sabe, ¿no? Pero es curioso cómo efectivamente todo nace, todo te lo ponen enfrente como no, nosotros somos unidos y quizá, ¿sabes? Es un mensaje subliminal para que tú no pienses que te quieren separar, porque lo ves todo en unión y en conexión Bluetooth y conexión Wi-Fi. Pero sí, curioso, él mismo reconoce que eso sonaba más profundo en el viaje. En ese momento como que lo... Dices, parece que has llegado a la verdad última, ¿no? Claro, pero bueno, en fin, simplemente ha unido 2 y 2 y ha dicho, uy, 4, qué bien, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Y nada, a partir de las 7-8 horas ya le empieza a bajar el viaje y aquí empieza a bajar mucho más esto después. A todo esto, él comenta que todo lo que vivió, todo lo que está comentando es como un 5, un 10% de su viaje, porque hay cosas que es imposible de contar, que se ha olvidado, que no recuerdas, porque estos son viajes tan intensos, tan largos y durante tanto tiempo pasan tantas cosas y tantos pensamientos que es imposible manejarlos o llegar a la conclusión o poder incluso plasmarlos uno detrás de otro. Es muy largo. Entonces, bueno, él dice que a partir de las 7-8 horas empieza ya a bajar el viaje, empieza a ver menos visuales y ahí decide que, bueno, le entra un poco de hambre, entonces se come los melocotones que había preparado al principio del viaje.
Qué ricos. Sí, pero el mamón se los mete sin masticar. O sea, los había cortado ya un poquito, Joder. pero el tío como que ni los mastica. Estaba tan subido todavía de viaje que se los traga sin masticar. Entonces, como que a las 2 horas de eso, más o menos 1 o 2 horas, o al tiempo de eso, claro, no termina de reconocer porque él dice que estaba bajando, pero realmente seguía en un viaje guapo, vomita encima de una sudadera nueva que había comprado hacía poco, ¿de acuerdo? Y en ese momento, como está en un estado tan, no sé, tan profundo de viaje, de no sé, como que dice que no, como que no le importa, ¿sabes? Como que entra en un estado de tan de paz y de calma, decía, bueno, pues, ¿qué lo vamos a hacer? No sé, lo limpió como con mucho mimo, como dice, bueno, pues ya está, ¿sabes? En plan, no pasa nada, estaba como, dice que es muy notable, ¿no? La sensación de, como de sudapollismo, ¿no? Un poco de calma a la Has que había entendido llegado. la verdad, ya te da todo igual. Claro, entonces, pues nada, simplemente me empezaba a recoger los trozos ahí en melocotón que había echado, porque dice, claro, claro, lo ve y dice, claro, es que ni los he masticado, ¿sabes? En plan, soy un Joder, pues en animal. ese momento, tío, meterte un melocotón y masticarlo Tío, tiene que ser increíble. es una bomba eso, igual Es una que... bomba. Pues si ya cuando terminas un viaje y te comes una uva y es la mejor uva que te has Claro, comido claro, a eso nunca, me refiero, que es un proceso también para saborear. para reconocer eso, los sabores y tal. Y pues nada, como se quería seguir quitando el sabor ácido que le dejaba, el sabor amargo que le dejaba el ácido, el LSD, que esto no lo sé, lo comenta así, pero hasta donde yo sé, no tiene sabor, no deja. Supongo que sería un efecto, pues, lo contrario a placebo, nocebo, ¿sabes? Sí. Un efecto nocebo, como que tendría. Entonces se comió el yogur no, el helado que había dejado preparado, esta vez sin vomitar, y como que cuando iba viendo, o sea, el tío pensaba que estaba bajando, pero es que volvía a la cocina a lo mejor y veía patrones en los azulejos, o sea, seguía viendo historias interesantes. Así que bueno, sin más, sigue ese viaje durante unas horas, hasta que ya a las 13 horas de haber tomado, ya un poco tarde incluso, ya los visuales por fin paran, pero sigue manteniendo las pupilas muy dilatadas, por ejemplo, ¿no? Esto es muy característico del LSD y la psilocibina. Y, y nada, y en su cabeza simplemente seguía rondando la idea de que el tío había ido a visitar con Buda la biblioteca del conocimiento infinito, Buah, ¿sabes? Y cosas brutal, así. Es como con lo que más se quedó y que encima había podido volver para poder contarlo, porque no fue un mal viaje como tal, es verdad que no tuvo un mal momento muy tenso, pero en cuanto se dejó ir, cuando soltó un poco Claro. el se fue ahí a ver Claro, a Buda. el tema de los registros akáshicos, ¿no? Que es algo que tiene pues mucha gente, ¿no? Incluso los puede abrir o los puede leer. Que bueno, que es interesante, la verdad. Sí, es curioso. A mí me da mucha curiosidad. En algún momento he tratado incluso de investigar sobre ello. Sí, Me yo también. he leído algún libro, he tratado de meditar y entrar ahí. O con hipnosis también he intentado, he probado autohipnosis y con hipnosis de terceros, pues ya fuera en vídeo o tal. Y a ver, es interesante, pero yo al menos no he llegado hasta ese punto todavía. Y me interesa más otro tipo de experiencias como los viajes astrales, ¿no? Que te dan más apertura, o sea, como que tienes más donde elegir. Los registros acásicos es como vas a esa biblioteca. Con los viajes astrales es puedes ir ahí o puedes ir a conocer a Jesús o a Buda o puedes ir a otro mundo. Yo creo que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Distintas formas de llegar a una única verdad. Sí, pero me refiero más a como tú si te vas a la biblioteca a estudiar, o sea, si vas Claro, a los pero registros si es como ir a la sí, pero biblioteca. lo que digo, si tú tienes todos los registros acásicos abiertos y conoces todo, rápidamente entras al astral, ¿sabes? Sí. A eso me refiero, como que supongo. son piezas de un puzzle. Es distinto, son objetivos distintos, bajo Sí. mi punto de vista. Con los registros normalmente la gente suele ir para ver algo, Conocer, ¿no? Sí, ver algo particular de vidas pasadas. Vale, tengo un trauma o tengo un patrón que se repite con parejas, ¿no? Con hombres o con mujeres o con mi madre o mi familia o lo que sea. Como que tengo un patrón con esto. Quiero ver qué es. Y a lo mejor es que, no sé, durante 3 vidas vienes arrastrando una cosa Sí. particular. De nuevo, no tiene por qué ser pasadas, pueden ser paralelas en general, pero bueno, en fin. Interesante, ¿no? Hasta aquí la historia de Sí, Bob, de nuestro Bob. colega Bob. Bueno. Que para mí, bueno, está guay, ¿no? Tiene una profundidad muy intensa. Es como interesante a los puntos a los que puedes llegar con sustancias como esto, como el LSD, ¿sabes? Y joder, me ha gustado mucho el hecho de rendirte y ya entrar como... Y que el propio maestro, ¿no? Te diga, oye, ¿quieres ver a Buda? Es como... Te está dando... Se te deja elegir. El permiso, si hubieses ¿no? dicho que no, no vas. Sí. Como sí. que la energía
es benevolente en el sentido de que te hace caso, ¿no? Como el sombrero de Harry Potter, el sombrero seleccionador. Que nadie en la puta vida quiere ser ¿cómo era? Estaba Gryffindor, Hufflepuff. O sea, está Gryffindor o Slytherin. O eres bueno, o eres malo, o eres inexistente, ¿no? Total. Hufflepuff. Pues sí, efectivamente. Total. Bueno, en este caso sí, en este caso como que es bastante, bueno, más que benevolente, si tú te dejas llevar, en plan, si aceptas esas reglas también, ¿no? Confías. Confías y tal, bueno, que sea lo que tenga que ser.